Cuando piensas en Deep Web, probablemente pienses en mercados negros, sitios web donde puedas conseguir hackers, personas que hagan cosas malas en general, pero en realidad la finalidad de la Deep Web no fue esa en un principio. Su historia comienza con gobiernos buscando de alguna forma tener anonimato y privacidad en línea. Entonces, a raíz de esta necesidad es que los gobiernos crean la Deep Web. Esta red oculta en realidad nació para poder esconder los mayores secretos de los estados, para poder comunicarse sin levantar ningún tipo de sospechas, pero con el tiempo tomó un giro inesperado, convirtiéndose en lo que hoy en día conocemos como la Deep Web. Todo comenzó en los años 60, cuando Estados Unidos desarrolla ARPANET, el primer sistema de comunicación en red. Su objetivo era conectar bases militares y universidades de forma segura, incluso si una parte del sistema era destruida en una guerra. El chiste de ARPANET es que iba a ser una red descentralizada como hoy en día más o menos conocemos la internet. Las comunicaciones iban a estar viajando de forma cifrada para que si en algún momento algún atacante lograra encontrar algún paquete con información, no pueda descifrarla fácilmente y de esta forma, no pueda ver el contenido de lo que se estaba enviando. Y lo más interesante es que la idea de comunicación descentralizada y donde todo es anónimo hoy en día se mantiene. Pese a que fue el inicio como se creó, ese era el fin. Hoy en día se mantiene, pero se mantiene en la Deep Web, en lo que hoy en día se conoce como la Deep Web. Mientras que Internet se volvía público aproximadamente en los años 90, surgió la necesidad de que existan redes que se puedan mantener privadas, donde muy poca gente pueda tener acceso. Que sea un acceso, por así decirlo, muy exclusivo. Y a raíz de esa necesidad es que nace The Onion Router, o también conocido como Tor, que fue desarrollado en el año 1995 con el apoyo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El fin de crear Tor fue poder proteger a agentes especiales que hacían tareas encubierto y poder mantener comunicación con ellos. También era poder permitir comunicaciones entre países sin ningún tipo de censura, ya que de alguna forma era muy difícil poder rastrear quiénes eran los dueños de estos mensajes. Y finalmente viene lo obvio, que era mantener la identidad de la persona o de las instituciones que se comunicaban en esta red de forma completamente anónima. Pero el problema es que poco a poco fue perdiendo el control el gobierno sobre este tipo de red, ya que al ser una red descentralizada era muy difícil poder saber quiénes filtraban información, quiénes compartían links o directamente algunas IPs que eran o que estaban relacionadas a esta Deep Web temprana, que era ARPANET. Pasa que debido a esto, ya en los años 2000 es que Tor deja de ser una herramienta exclusiva de los militares y se vuelve más una herramienta que puede ser utilizada por el público, pueda conectarse a lo que hoy en día conocemos como la Deep Web. En general, la Deep Web tiene ciertas características que hacen que se conozcan como Deep Web. Existen características que hacen que la Deep Web sea diferente, entre ellas, por ejemplo, que las páginas no están indexadas por motores de búsquedas como Google. Se necesita softwares especiales para poder acceder a ellas como Tor, y su contenido siempre está cifrado y distribuido entre muchos servidores anónimos. A estas páginas también se les conoce como las páginas Onion. Se les dice Onion porque están distribuidas en capas, o mejor dicho, porque tienen una distribución en capas, donde la información viaja a través de varios routers antes de llegar hacia el servidor de la Deep Web al que se quiere acceder. Si quieres que haga un video explicando cómo puedes conectarte a la Deep Web de forma segura, deja tu like y tu comentario, y si este video veo que tiene bastante acogida, voy a hacer un video práctico de cómo puedes conectarte a la Deep Web de forma completamente segura. Llegamos a la parte triste, donde la Deep Web pasa de ser una red específicamente de militares y del gobierno, aunque no sé qué tan triste pueda ser, pero ya llegamos prácticamente en el punto donde la Deep Web empieza a entrar en la decadencia, o en otras palabras, donde se empieza a pudrir todo. Pasa que aunque Tor y la Deep Web comenzaron con propósitos legítimos, pronto atrajeron actividades ilegales. Uno de los casos más conocidos fue el de Silk Road, que fue un mercado negro que surgió en el año 2011. Tenemos un video donde hablamos un poco de Silk Road y un caso muy conocido de un robo de criptomonedas a Silk Road como tal. Esta página web lo que permitía era poder comprar drogas ilegales, armas y documentos falsos, conseguir servicios de hacking, entre otras cosas. Al final, Silk Road no solamente terminó mostrando los fines oscuros que puede tener la Deep Web, sino que también dio inicio al uso de criptomonedas como medio de pago para actividades completamente anónimas, ya que es muy difícil de hacer seguimiento de cómo es que se mueven las criptomonedas y muchos pagaban utilizando criptomonedas.
Pero no todo lo que está en la Deep Web es ilegal. Muchas universidades almacenan investigaciones, periodistas la usan para comunicarse de forma segura y gobiernos la emplean para proteger datos sensibles. En general, algunos tienen una mala visión de lo que es la Deep Web y piensan que todo lo que está en la Deep Web es malo, pero en realidad hay formas de dividir la Deep Web. La Deep Web es todo sistema o toda aplicación web que no ha sido indexada por motores de Google. Por ejemplo, yo puedo abrir mi propio servicio web y si no le comparto a nadie la URL, se podría decir que es parte de la Deep Web o la web profunda. Obviamente si también deshabilito la opción de que sea indexada por Google. Por ejemplo, en WordPress hay una opción que te dice específicamente si deseas que sea expuesta y que, bueno, los navegadores puedan encontrar tu aplicación o no. En caso de no aceptarla, prácticamente sería parte de la Deep Web. En este punto preguntarás, entonces, ¿cuál es el chiste de la Deep Web en general y por qué es tan conocida por cosas malas? Y es que obviamente es conocida por cosas malas debido a otros aspectos. Dentro de la Deep Web vamos a encontrar diferentes partes, por así decirlo, y una de ellas es la Dark Web y las Marianas Web. En la Dark Web es donde vas a encontrar la mayoría de contenido ilegal, cosas que son malas, tráfico de datos, productos, venta de productos ilícitos, actividades ilegales, uso frecuente de criptomonedas para hacer compras anónimas. Vas a encontrar cosas muy terroríficas, por así decirlo, o cosas malas en general. Y en las Marianas Web vas a ir ya a otro nivel. O sea, por ejemplo, los Red Rooms normalmente ya los encuentras en lo que es la Marianas Web. No voy a explicarte qué es un Red Room porque si no el video me lo bajan. Si quieres saber qué es, googlealo y vas a encontrar rápidamente qué cosas son. Entonces, este tipo de información, por ejemplo, este tipo de contenido que es muy explícito y malo, lo vas a encontrar en Dark Web. Y si lo pones al cuadrado, eso lo encuentras ya en las Marianas Web. Al final, hoy la Deep Web representa más del 90% del contenido total de Internet. Pero no todo el contenido que está en la Deep Web es malo. Mejor dicho, la mayoría del contenido de la Deep Web es normal. Su historia al final comienza como una herramienta para poder proteger nuestros propios secretos, pero ha evolucionado en convertirse en un reflejo de lo mejor y lo peor de lo que tenemos en la humanidad, de lo que somos como sociedad. Si te gustaría aprender más de cómo funciona Tor, cómo podemos navegar dentro de la Deep Web de forma segura, puedes dejarlo en los comentarios y puedo hacer un video muy interesante sobre el tema. Y por último, no te olvides seguirme en mis redes sociales como TikTok, Instagram, entre otras redes en general. Últimamente he estado subiendo videos y también subiendo nuevos cursos a mi plataforma de Udemy. Y próximamente voy a sacar un curso de más de 20 horas que trata sobre hacking ético para aplicaciones web, infraestructuras y redes Wi-Fi. Entonces espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden todo lo que les dije y ahora sí, me despido. Bye bye.